Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes del primero BGUA de la unidad Francisco de Orellana. Mi grupo está conformado por Lenin Robalino, Alexis Aguasaca, Vargas Victoria y yo, Luis Pérez, como coordinador. Ahora mi compañero Alexis va a presentar lo que vimos. La primera semana es sobre cuándo se necesita un trasplante de corazón y de hígado. Un trasplante de corazón se necesita después de que haya pasado un ataque cardíaco. La segunda pregunta: ¿cuáles son las patologías por las cuales el corazón puede sufrir? La principal parte donde puede sufrir el corazón es por la diabetes, tabaquismo, entre otras cosas más. La segunda semana: ¿cuándo se necesita un trasplante de riñón y pulmón? En la mayoría de los casos, un trasplante de pulmón se lleva a cabo solo después de que todos los demás tratamientos hayan fracasado. La pregunta es: ¿qué manera el aire está afectando a los demás pulmones? La contaminación está afectando a las infecciones respiratorias. Los síntomas son como la tos y la dificultad para respirar. La última pregunta es: trata sobre las patologías de los pulmones y riñones. Las patologías del pulmón son asma, cáncer pulmonar y neumonía, mientras que de riñón son cáncer de riñón, quistes renales. Y la tercera semana es sobre cuándo se necesita un trasplante de páncreas. Un trasplante de páncreas se necesita cuando alguien sufre de diabetes y otras enfermedades. 31 personas están en la lista de espera, 30.963 personas que fueron trasplantadas y 15.062 personas fueron donantes. En la segunda semana vimos sobre donantes de órganos. España con 43.9, Portugal con 34.0, Bélgica con 33.6, Estados Unidos con 32 y Francia con 26.8. En la semana 3 vimos sobre ¿estaría dispuesto a donar un órgano familiar?, donde el 53% estaban dispuestos, el 41% no estaban dispuestos y el 5% del género LGTBI sí estaban de acuerdo. La coincidencia que los griegos pudieron encontrar basándose en ese mito sobre la generación del hígado. Durante esa generación del hígado tuvieron que investigar para poder saber si el hígado se regeneraba. Eso fue en la relación de los griegos. Ellos tuvieron que investigar sobre cómo tuvieron que saber que el hígado se regeneraba. El hígado es muy importante para cada persona. Siempre es necesario porque nuestro hígado es donde da el proceso de nuestra alimentación. Hay personas que en esta época necesitan el hígado, necesitan diferentes tipos de partes y por eso están buscando una forma de contrarrestar estas restas, pero todavía deben que seguir avanzando. Hay unos microchips que ayudan a poner por ciertas partes del cuerpo a regular ciertas hormonas para que pueda controlar, ya no tenga un tipo de parálisis o tipo de emociones que afecta al cuerpo. Y esos microchips son poco a poco que ayuda a evolucionar la tecnología para poder encontrar nuevas formas para poder controlar las enfermedades poco a poco, y los microchips son chiquitos que ayudan a la gente, pero no siempre es efectivo. Solamente se utilizan las personas que deben que utilizar, pues si son un poco graves la situación, y solamente tienen un tiempo limitado de estos microchips. Si le quitan, tienen el mismo procedimiento. Por eso necesitan diferentes variaciones, como donación de sangre, donación de órganos, donación de piel, donaciones, etc. Hay diferentes tipos de donaciones que es muy importante, y hay bastantes que necesitan. Y ese órgano necesita para poder explicar que esa es una nueva vida, que le damos otra nueva oportunidad al paciente, al que necesita. Y estos temas son de los afiches. Yo apoyo que la gente supiera lo que es donar. Estar de acuerdo, es como dar: yo doy mi órgano para que tengas una nueva vida, yo doy mi riñón para que puedas seguir viviendo, que tenga una familia que mantener. Hay personas que por estar en hospital no pueden mantener a su familia con dinero, con economía, con educación, con diferentes tipos de que hace daño a una familia. Si un paciente no recibe una donación de órganos, y es importante, ayuden a la gente que necesita. Y yo apoyo que ustedes pueden donar, y yo sé que ustedes son amables y entenderán el significado de la donación.